Hola, bienvenidos a una nueva exploración aquí en nuestro espacio de Zona DRS. Hoy nos metemos de lleno en algo súper interesante que nos trae Zona DRS. Imagínense esto, una temporada de Fórmula 1 sin suerte, ni buena ni mala, cero. ¿Se imaginan cómo cambiaría todo? Uf, sería otro mundo. Exacto, pues Zona DRS hizo justamente un análisis que va más allá de contar problemas. Literalmente reescribe las clasificaciones del campeonato 2025 para Fernando Alonso y Carlos Sainz. Y la verdad revela una historia, oculta detrás de los puntos oficiales. Exactamente. Lo que preparó Zona DRS es un ejercicio súper detallado, ¿eh? Una interpretación muy fina de datos, de carreras, buscando proyectar qué hubiese pasado sin ciertos incidentes clave. Hablamos de averías mecánicas, claro, pero también de decisiones de equipo, estrategias, cosas que generaron debate, o esos encontronazos en pista que estaban fuera del control de los pilotos españoles. Suena tentador llamarlo como, no sé, justicia poética para la F1, ¿verdad? Jaja, un poco sí. Pero, hay que ser claros, ¿no? Como Zona DRS mismo dice en su análisis, esto es una simulación. Es un ¿qué pasaría si? No busca ser la verdad absoluta. Para nada. Porque si hiciéramos esto para todos los pilotos, el resultado sería, pues, otro universo paralelo. Impredecible, seguramente. Correcto. El valor real de este ejercicio de Zona DRS no es tanto predecir un campeonato alternativo final, sino más bien intentar cuantificar algo que muchas veces se siente, pero es difícil medir, ¿no? El impacto real de esos factores externos, específicamente en las temporadas de Alonso y de Sainz. Es como ponerle números a esa sensación de, podría haber sido mucho más. Entendido. Entonces la misión es clara. Usamos este análisis de Zona DRS para ver la magnitud de esos puntos que, digamos, se quedaron en el camino y ver cómo cambia la película de sus campeonatos. La pregunta es directa. ¿Cuántos puntos perdieron realmente Fernando y Carlos por causas ajenas, según esta interpretación? Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos con Fernando Alonso, ¿te parece? Dale, perfecto. Pero antes de ir a las carreras puntuales, creo que es clave entender un poco la metodología que aplicó Zona DRS. Ajá. Porque, fundamentalmente, intentaron aislar los factores externos. Y esto significa que se excluyeron incidentes que se consideran errores directos del piloto. Lógico. Por ejemplo, mencionan el accidente de Alonso en Australia. Aunque hubo debate sobre las condiciones y demás, para este análisis en particular lo tomaron como un error de pilotaje. Así que ese no cuenta aquí. Tiene sentido. El foco es lo que se les escapó de las manos una vez en pista. ¿Y cómo calculan esos puntos hipotéticos? ¿Cómo hacen esa magia? No es magia, jaja, es una proyección informada. Analizan el ritmo de carrera que Alonso llevaba justo antes del problema, su posición en ese instante, dónde estaban sus rivales directos y dónde terminaron esos rivales al final. Y a partir de ahí estiman una posición final, plausible sin el incidente. Y para darle un toque de realismo a la especulación, Zona DRS presenta casi siempre dos escenarios. Ah, bien. Uno conservador, que calcula la ganancia mínima de puntos probable, y otro un poquito más optimista, que considera el mejor resultado que razonablemente se podría haber alcanzado. Me parece un enfoque sensato, dentro de lo especulativo que es todo esto. Claro. Entonces, vamos a los bifes. ¿Cuáles son esos momentos clave para Alonso según Zona DRS? El primero que señalan es China. Alonso iba P12, ¿recuerdas? Y tuvo que retirarse. Fuego en los frenos, una falla mecánica clarísima. Sí. Considerando las descalificaciones que hubo después de la carrera, Leclerc, Hamilton, Gasly, el análisis estima que sin ese problema, Alonso podría haber subido hasta P9. P9. Esos serían 2 puntitos más a la cuenta. Ok, empezamos sumando. Exacto. Luego mencionan la sprint de Miami. Y aquí el análisis de Zona DRS apunta directamente a una decisión estratégica del equipo, de Aston Martin. La estrategia. Sí, parece que Alonso pidió entrar a boxes. Quería cambiar de neumáticos de lluvia a secos porque la pista mejoraba muy rápido. Pero la llamada o no llegó o no se hizo a tiempo. Mientras él esperaba, otros sí pararon. Hamilton, por ejemplo, iba sexto.
paró en esa vuelta clave y acabó tercero. Tercero. Wow. Y Stroll, su compañero, que iba P11, paró una vuelta después que Hamilton, pero antes que Alonso siguiera ahí con las gomas equivocadas, y terminó P5. Uf, qué dolor. Ver cómo los demás aciertan y tú sigues ahí clavado. Alonso iba octavo en ese momento, ¿no? Iba octavo, sí. ¿Y dónde lo pone el análisis si hubiera parado cuando pidió? La estimación comparando con lo que hicieron Hamilton y Stroll, al parar bien, sugiere que podría haber terminado P5. P5. Pasar del P8 real a un P5 hipotético son 4 puntos adicionales en ese sprint. Ya llevaríamos 6 puntos perdidos acumulados, entre estas dos. 6 puntos. Seguimos. Emilia-Romagna, Imola. Carrera complicada esa. Alonso clasificó bien, quinto, y mantenía esa posición antes de la primera parada. Pero la estrategia se complicó. Sí, entró en la vuelta 12, salió P15. Y luego, un Virtual Safety Car, bajo el VSC, mientras otros sí lo hacían, cayó a la octava plaza real. Y terminó P11, fuera de los puntos. Exacto. Terminó P11 y aquí Zona DRS plantea dos posibilidades. La optimista, que se basa en la estrategia que siguió Alex Albon con el Williams, que, ojo, partía detrás de Alonso y finalizó P5, esta sugiere que Fernando también podría haber llegado a P5. P5, esos son 10 puntos más. Mucho. Muchísimo. La visión conservadora, quizás asumiendo que el Aston Martin no tenía el mismo ritmo que el Williams ese día, lo coloca en P7. Ok. Así que la pérdida estimada en Imola se mueve en una horquilla, digamos, de 6 a 10 puntos. Vale, Mónaco, ese sí que fue directo, ¿no? Iba sexto, posición valiosísima ahí en el Principado, y ¡pum! Motor, abandono. Sí, en Mónaco, salvo un caos total, la posición de salida y que el coche aguante es casi todo. Pasar de P6 a un DNF es una pérdida casi segura de los 8 puntos que da esa posición. 8 puntos menos. Zona DRS lo cuenta así, directo, 8 puntos. Luego viene Gran Bretaña, Silverstone, que fue una locura de carrera, ¿eh? Condiciones cambiantes, el análisis de zona DRS habla de un error estratégico monumental del equipo Aston Martin. Con las paradas, Alonso acabó P9, sumó 2 puntos, pero... Pero el contexto es clave, claro. Su compañero Stroll, que salía detrás, terminó P7. Y el caso más llamativo, Nico Hülkenberg, que salía último y acabó tercero, gracias a una estrategia acertadísima en esas condiciones. Tercero saliendo último, increíble. Eso hace muy difícil estimar qué era posible para Alonso, me imagino. 2 en vez de 2. Una ganancia de 13. 13 puntos. Pero bueno, eso quizás es ser muy optimista, ¿no? Si simplemente hubiera tenido una estrategia que le permitiera acabar delante de Stroll, P7. La ganancia sería de 4 puntos. Los 6 del P7 versus los 2 del P9. Entiendo. Por eso, Zona DRS marca aquí una pérdida estimada entre 4 y 13 puntos adicionales. Es una horquilla muy amplia que refleja lo incierta que fue esa carrera. Claro. Entiendo. Vamos a Países Bajos, Zandvoort. Terminó octavo, pero justo detrás de Stroll, que había salido más atrás que él. El análisis aquí es más sutil, digamos. Sugiere que con estrategias similares, o si el equipo hubiera priorizado al coche que iba adelante al principio, Alonso podría haber mantenido esa posición sobre Stroll. O sea, terminar P7 en lugar de P8. Son 2 puntitos más que se añaden a la cuenta. Vale. Exacto, 2 puntos más. Y para cerrar la lista de Alonso, Italia, Monza. Otra vez la mecánica. Rodaba séptimo y se rompe la suspensión. Otro abandono desde zona de puntos. Correcto, iba P7, una posición que da 6 puntos. Al no terminar, Zona DRS contabiliza esos 6 puntos como perdidos, directamente por la avería. Bien. Repasamos toda la lista de infortunios de Alonso según zona DRS. Si hacemos cuentas. A ver, actualmente, en este escenario hipotético del 2025, Alonso tendría 30 puntos. Estaría, ponle P18 en el campeonato. ¿A dónde lo lleva esta corrección? Aquí es donde el panorama cambia, pero drásticamente. En el escenario conservador, sumando la menor cantidad de puntos perdidos estimada en cada caso, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 4 plus 2 plus 6, Alonso alcanzaría los 56 puntos. 56 puntos. Eso lo catapultaría a la 9ª posición del campeonato. Exacto, 9º. De P18 a P9. Es un salto enorme. Y el escenario optimista.
Si sumamos las estimaciones más altas, serían 2 plus 4 plus 10 plus 8 plus 13 plus 2 plus 6. Llegaría a 68 puntos. ¿68? Eso lo colocaría octavo en esa clasificación hipotética. Es decir, según este análisis, sin esos factores externos, Alonso estaría firmemente en la lucha del top 10, probablemente entre P8 y P9. Impresionante. Y ojo, no solo eso. Estos puntos adicionales también impactarían en constructores. Aston Martin podría superar a Williams y ponerse quintos. ¡Wow! Es impactante ver cómo una serie de incidentes pueden maquillar tanto la posición final, ¿no? Vale, dejemos a Alonso ahí, en su P8, P9 hipotético por un momento. Y veamos qué dice el análisis de zona DRS sobre Carlos Sainz. Me imagino que la metodología es la misma. Exactamente la misma. Se excluyen errores que consideran del piloto. Zona DRS menciona como ejemplos el accidente de Sainz en Australia o el del sprint de Miami. Ahí, aunque pudo haber factores del equipo, la salida de pista final se la atribuyen al piloto en este análisis y se enfoca en problemas mecánicos, estratégicos o incidentes causados por otros. Perfecto. Vamos con los casos de Sainz. Entonces, ¿por dónde empezamos? El análisis arranca en Bahrein. Sainz estaba ahí, en plena lucha por la sexta o séptima posición, cuando Yuki Tsunoda pierde el coche y choca con él. Sí, me acuerdo. Resultado, DNF para Sainz, 0 puntos. Tsunoda, a pesar del incidente, pudo seguir y terminó P9. Y Albon, el compañero de Sainz, iba detrás de los dos antes del toque. Estimación para Sainz sin ese golpe. Siendo conservadores y viendo que Tsunoda acabó P9, Zona DRS estima que Sainz, que rodaba por delante, habría terminado al menos P8. P8. Pasar de un DNF a un P8 implica 4 puntos perdidos en esa carrera. 4 puntos. Entendido. Siguiente. Miami, la carrera principal. Sainz salió sexto, pero tuvo una carrera complicada. El análisis de zona DRS apunta a problemas con un juego de neumáticos medios usados, que se sobrecalentaron. Y además menciona una posible orden de equipo que, bueno, no sabemos si se dio o no, que Albon podría haber ignorado para no dejar pasar a Sainz. Albon terminó P5 saliendo P7, mientras Sainz acabó P9. La estimación aquí es que sin esos problemas de neumáticos y digamos con una dinámica de equipo diferente, Sainz podría haber luchado por esa P5 que consiguió Albon o como mínimo haber estado más cerca, quizá P7. Ok. Esto representa una pérdida estimada de entre 4 y 8 puntos. La diferencia entre P9 y un potencial P5 o P7. Volvemos a Imola, Emilia-Romagna. Parece que esa carrera fue un lío para varios, ¿eh? Sainz estaba sexto, por delante de Albon, antes de que el BSC y las estrategias volvieran a jugar una mala pasada. Así es, muy parecido a lo de Alonso. La estrategia de Sainz se vio comprometida por el BSC y las paradas. Terminó P8. Mientras tanto, Albon, con una estrategia diferente, quizás más afortunada o mejor ejecutada ese día, acabó P5. Incluso Zona DRS menciona que Albon virtualmente podría haber sido P4 si Leclerc no hubiera tenido un incidente. Para Sainz, el potencial se estima entre P4 y P5. ¿Y eso en puntos cuánto es? La pérdida calculada es de entre 6 y 8 puntos. La diferencia entre P8 y P4, P5. Canadá. Aquí Sainz sí pruntó. Terminó décimo. ¿Qué problema hubo según el análisis? Según Zona DRS, Sainz corrió toda la carrera con problemas serios de sobrecalentamiento del coche, algo que atribuyen a un error del equipo en la configuración de la refrigeración antes de empezar. Ah, mira. Proyectando un ritmo normal, sin ese lastre, Estimanto podría haber terminado una posición más arriba, P9. Es solo un punto, sí, pero, bueno, suma la cuenta. Un puntito es un puntito. Gran Bretaña de nuevo. Este caso que menciona Zona DRS es llamativo. Sainz iba a adelantar a Leclerc por la P8. Y según la interpretación del análisis, Leclerc lo fuerza a salirse de la pista en plena maniobra, Sainz cae posiciones, termina P12, fuera de los puntos. ¿Y quién heredó esa P8 que Sainz estaba a punto de agarrar? Adivina. Alex Albon, que venía justo detrás. No me digas. Otra vez Albon. Sí, una pérdida directa de 4 puntos para Sainz ahí. Países Bajos. Otro incidente. Esta vez con Liam Lawson.
Sainz iba P8, Lawson P7, Albon P10. Y hay un toque entre Sainz y Lawson. Correcto. Sainz acaba P13. Pero la clave aquí es lo que pasó después. Sale un safety car. Y Albon, que estaba detrás de Sainz antes del incidente, aprovecha, para en el momento justo y escala. Hasta la P5. P5. Increíble. El análisis de zona de DRS plantea que Sainz, desde esa P8 en la que rodaba antes del toque, podría haber aspirado a un resultado entre P5, como Albon, si hubiera tenido esa suerte con el SDS, y P8, manteniendo su posición. La pérdida estimada. Entre 4 y 10 puntos. Otra horquilla amplia. No puedo evitar notar que el nombre de Albon aparece recurrentemente en los análisis de zona de DRS como alguien que, bueno, en estas situaciones capitaliza los problemas de Sainz. Es una observación que el propio análisis de zona de RS resalta, sí. Es llamativo. Totalmente. Y nos queda Italia, Monza. Aquí, zona de RS menciona dos factores. Primero, una mala elección estratégica inicial, admitida incluso por el equipo Williams. Sainz con medio, Albon con duro, que funcionó mejor. Y segundo, un toque posterior con Oliver Bearman. Sainz acabó P11, Albon, que salió detrás y con la estrategia inicial más favorable, terminó P7. Potencial para Sainz. El potencial estimado para Sainz se sitúa entre P7 y P9. Una pérdida de entre 2 y 6 puntos. Vale, cerramos la lista de Sainz. A ver, actualmente tiene 16 puntos en este escenario hipotético. P18 empatado con Alonso antes de las correcciones. ¿Cómo queda su casillero después de aplicar las estimaciones de zona DRS? En la estimación conservadora, sumando las pérdidas mínimas, serían 4 plus 4 plus 6 plus 1 plus 4 plus 4 plus 2. Carlos Sainz alcanzaría los 41 puntos. 41 puntos. Esto lo colocaría también noveno en el Mundial, empatado con la estimación conservadora de Alonso. Ambos P9. Qué fuerte. ¿Y la optimista? Sumando las máximas, 4 más 8 más 8, más 1 más 4 más 10 más 6. Llegaría a 57 puntos. 57. Curiosamente, con esta cifra, se mantendría en esa novena posición hipotética, justo detrás del P8 optimista de Alonso. Pero, vamos, pasar de 16 puntos a entre 41 y 57 es transformar completamente la lectura de su temporada. Sin duda alguna. Es casi como ver dos campeonatos paralelos, el oficial y este, corregido por infortunios que plantea zona DRS. Mencionabas antes la comparativa con Albon, que era llamativa. Sí, zona DRS hace mucho hincapié en eso. Oficialmente, en las carreras que ambos terminaron, hasta ese punto del análisis, Albon podría tener una ventaja clara, digamos 9-2, sobre Sainz. Claro. Pero, si aplicamos estas correcciones por factores externos, la balanza se invierte, pero radicalmente. Según zona DRS, el marcador corregido sería de 8-4 a favor de Sainz en el escenario conservador. Incluso mencionan que otro análisis similar que hicieron recuperaba un DNF adicional para Sainz, dejando la cuenta en 8-5, siempre a favor de Carlos. Impresionante. Entonces, más allá de la curiosidad numérica, ¿qué implicaciones tiene todo este análisis de zona DRS? ¿Es solo un ejercicio para los fans o tiene algún peso real en el mundillo? Yo creo que tiene varias capas. Primero, la obvia. Sirve para poner en perspectiva los resultados brutos, ¿no? Demuestra cómo la narrativa de una temporada puede estar súper influenciada por factores que no dependen del rendimiento puro del piloto. Totalmente. Segundo, y esto es importante, hay que insistir en las limitaciones que zona DRS admite. Es hipotético. Si corriges todo para todos, la F1 sería otra cosa. Impredecible. Y otros pilotos, Hamilton, Leclerc, Stroll, incluso Albon, también tuvieron sus propios problemas que no se analizan aquí. El propósito específico de este estudio de zona DRS era aislar y cuantificar esa percepción de mala suerte particular de los pilotos españoles. Era el foco. Entiendo, es como hacer un zoom sobre un aspecto muy concreto. Pero mi pregunta es, ¿esto trasciende al paddock? ¿Los equipos hacen este tipo de cálculos internos? Absolutamente, sí. Los equipos realizan análisis internos mucho más sofisticados que este,
precisamente para evaluar el rendimiento real de sus pilotos más allá del resultado final o de la suerte del día. Descuentan fallos mecánicos, errores estratégicos del muro, incidentes provocados por terceros. Necesitan saber si el piloto está exprimiendo el coche al máximo en las circunstancias que le tocan. Claro, necesitan la data pura. Exacto. Esto explica en parte por qué un piloto como Sainz, incluso con una puntuación baja en este escenario hipotético inicial, puede seguir siendo muy valorado en el mercado. Se analiza el proceso, el rendimiento subyacente, no solo el resultado final. Aquí es donde se pone interesante de verdad, porque no solo los equipos miran más allá de los puntos. Zona DRS menciona en su material que estos análisis alternativos circulan, que hay como una especie de clasificación corregida por suerte que se debate entre aficionados y analistas. ¿Es así? Correcto. De hecho, Zona DRS, que antes usaban el nombre Delta Data en redes sociales, según indican ellos mismos, realizó un ejercicio similar comparando a todos los compañeros de equipo. Y los resultados, apuntaban en la misma dirección para varias duplas. Sainz superando a Albon 8-7 en su cómputo particular, Alonso a Stroll por un contundente 12-2, Piastri por delante de Norris 8-7 o Leclerc sobre Hamilton 12-3. Esto demuestra que hay un interés real en intentar discernir el rendimiento puro, separándolo del ruido de la competición. Fascinante cómo estos números alternativos pueden construir una narrativa completamente diferente. Para ir cerrando, ¿cuáles serían los hallazgos clave, el resumen de esta exploración basada en Zona DRS? Yo diría que lo principal es la magnitud del cambio. La cantidad de puntos hipotéticamente perdidos por Alonso y Sainz, según este análisis, es enorme. Potencialmente hasta 80 puntos combinados si tomamos las estimaciones más optimistas de Zona DRS. ¿80 puntos? Sí, sus posiciones reales en el campeonato se transformarían totalmente. Pasarían de la parte baja de la tabla a estar ambos luchando sólidamente en el top 10. La historia oficial de sus temporadas sería radicalmente distinta. Queda clarísimo que, según esta interpretación de Zona DRS, sus temporadas podrían haber contado una historia muy diferente sin tantos contratiempos ajenos. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo que va un poco más allá de los puntos. ¿Cómo impacta esta acumulación de incidentes externos, esta sensación recurrente de potencial no alcanzado por factores ajenos, en la psicología de un piloto? Buena pregunta. En su moral, en la confianza con el equipo, quizás hasta en futuras negociaciones contractuales. Todos en la F1 saben que es un deporte impredecible, forma parte del juego. Pero, ¿deja cicatriz esa sensación persistente de que los resultados deberían haber sido otros una y otra vez? Es una pregunta potente, sí señor. Nos recuerda que detrás de los datos, de las estrategias, hay personas. Personas lidiando con la frustración, con la presión. Sin duda, este análisis de Zona DRS nos da mucho en qué pensar sobre cómo medimos el éxito y el rendimiento en la Fórmula 1. Esperamos que esta inmersión detallada les haya parecido tan reveladora como a nosotros. Y recuerden, para más análisis y contenido como este, no duden en suscribirse aquí al canal de Zona DRS. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.